Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lección aquí en tu espacio con Abby. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta interesante lección de la vida de Pedro y hoy veremos Pedro niega a Cristo. Así que acompáñame y sigamos viendo esta interesante lección en el día de hoy. Era de noche y un grupo de hombres iba llevando antorchas para encontrar el camino en la oscuridad del jardín de Getsemaní fuera de Jerusalén. Cargaban palos y espadas y buscaban a Jesús. Judas, el traidor, los guiaba porque sabía dónde encontrar al Señor. Los otros discípulos estaban allí en el jardín con Jesús, apenas despiertos, porque habían dormido mientras el Señor oraba con tanto dolor. Jesús, que sabía todo lo que iba a pasar, salió al encuentro de los que lo buscaban. Cuando Judas vio a Jesús, lo besó para mostrar a la gente quién era Jesús para que se lo llevaran preso. Pedro quiso defender al Señor y sacó su espada y le quitó la oreja derecha a Malco, un siervo del sacerdote. Pero el Señor Jesús le dijo que guardara la espada y sanó la oreja de Malco. Pobre Pedro, no sabía cómo defender a su maestro. Veía que Jesús se dejaba llevar. El Señor le dijo que si él quería, podía pedir de su Padre 12 legiones de ángeles para protegerlo, pero que él tenía que sufrir para cumplir las Escrituras. Pedro no quería ver al Señor preso, no encontraba qué hacer. Los discípulos se fueron huyendo y Pedro siguió a lo lejos para ver qué le pasaría a su Señor. Vio que lo llevaban atado a casa de Anás y vio que después lo pasaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Siempre siguió detrás porque amaba al Señor y no había pasado muchas horas que el Señor Jesús, sabiendo todo, le había avisado que antes que el gallo cantara 2 veces, Pedro le iba a negar 3 veces. Pero él había jurado al Señor diciendo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Ahora no quería fallarle. Siguió hasta la puerta de la casa donde metieron al Señor, pero no le conocían en la casa, y la portera no le dejó entrar. Por fin salió Juan, que estaba adentro porque era conocido de la casa. Él habló a la portera y Pedro pudo entrar. Llegó hasta el patio. Hacía mucho frío y los siervos del sacerdote tenían un fuego donde estaban calentándose. Pedro también sentía el frío y quiso acercarse. Estaba muy desanimado. Todo lo que oía era en contra de Jesús. Allí todos se burlaban de él. Estaban preguntando y acusando al Señor, y hasta le escupieron y le daban golpes. Y Cristo no se defendía. Pedro estaba nervioso, tenía frío y por fin se acercó al calor del fuego. Ahora está junto con los enemigos del Señor. Ahora, estando con los demás alrededor del fuego, la luz revelaba su rostro y la portera se dio cuenta de Pedro y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Muy ligero y sin pensar, él negó y dijo: No le conozco, ni sé lo que dices. ¡Qué horror! No lo quiso hacer, pero lo hizo. Si él hubiera quedado con el Señor, dejando a todos ver que era del Señor, no hubiera venido la tentación de negarlo. El Señor había dicho en esos últimos días: permaneced en mí. El secreto para la victoria es estar siempre cerca del Señor. Y Pedro
Ya no quiso estar junto al fuego y se alejó. Salió a la puerta, pero otra vez, más tarde, la misma criada se quedó mirándolo y también otra, y dijeron los otros que sí era él, y varios le acusaron otra vez diciendo: ¿No eres tú de sus discípulos? Y Pedro volvió a negar y dijo con fuerza: No soy. Por un tiempo lo dejaron quieto, pero siguieron adentro con el maltrato del Señor, y Pedro no encontraba qué hacer. Creía que estaba libre de las preguntas por haberlo negado, pero se sentía mal. Después de una larga hora de espera y de pena, volvieron a fijarse en él. Hablando varios, aseguraron que él era de los discípulos de Jesús y le decían: ¿Verdaderamente tú eres de ellos? Porque eres Galileo y tu habla lo prueba. También uno que era de la familia de Malco, a quien Pedro le había quitado la oreja en el jardín de Getsemaní, le reconoció y dijo: ¿No te vi en el huerto con él? Esta tercera vez Pedro negó más fuerte, aún con juramento, y dijo: No conozco a este hombre de quien hablan. En ese momento, cuando acababa de negar al Señor por tercera vez, oyó al gallo cantar la segunda vez y se acordó de las palabras del Señor cuando se lo avisó de antemano. Miró hacia donde estaba el Señor y Jesús lo miró. El Señor sabía que le había negado. A pesar de su sufrimiento, tuvo tiempo para Pedro y lo ayudó con esa mirada a arrepentirse. Ya no aguantaba y salió fuera para llorar amargamente. Ya era casi de día y el pobre Pedro estaba avergonzado y dolido, pero seguro que siguió de lejos para ver qué le pasaba al Señor toda esa mañana y toda esa tarde triste, cuando llevaban a Cristo a Pilato y después a Herodes, y cuando volvieron a Pilato y por fin al Calvario. ¿Qué estaría pensando? ¿Cómo podría pedirle perdón al Señor? ¿Cómo podría probarle que lo amaba? ¿Moriría Jesús sin oportunidad de hablarle? Pedro sufría por Jesús, sufría por todas las esperanzas perdidas y sufría por la vergüenza de no haberle sido fiel a su Señor. Cuando crucificaron al Señor, Pedro ya no veía esperanza. Esos 3 días después de la crucifixión serían terribles para él. Esos 3 días fueron casi insoportables para Pedro, pero el domingo todo cambió. El Señor Jesús resucitó. No quedó en la tumba. Ahora Pedro podría ver a su Señor y volvió a tener la esperanza que había perdido. Jesús era el Mesías y Rey, pero junto con esas noticias alegres del Señor vivo, sintió un dolor. ¿Cómo podría dejarse ver con su Señor, ya que él sabía que le había negado? Sabía de sus palabras feas. Pero el Señor Jesús no solo sabía del pecado de Pedro, sino también de su arrepentimiento y de su dolor. Así que le mandó un mensajito muy corto. Con las mujeres avisó a los discípulos que se encontraran con él en Galilea, pero no solo a los discípulos, sino que también a Pedro. Qué alivio más grande eran esas palabras. Así sabía que el Señor quería verlo y que le contaba entre sus amigos todavía. Qué amor, sabiduría y compasión mostró Jesús. Asimismo, cuando uno peca hoy y se arrepiente, el Señor lo perdona. Más tarde, el Señor Jesús habló con Pedro a solas y lo perdonó. Qué mayor gozo sentía. La Biblia no cuenta mucho de esa entrevista,
Pero después de eso no tenía pena de ver al Señor, porque más tarde, después de la pesca milagrosa, Pedro no quiso esperar que llegara el bote a la orilla, se tiró al mar nadando para llegar más ligero a donde estaba el Señor. Y vemos ese gozo que tenía al estar con Jesús, sabiendo que el Señor lo había perdonado y que le tenía confianza. Tú sabes que el Señor Jesucristo murió por los pecadores, ¿verdad? Si antes tú tenías pena de confesarlo delante de otros porque se burlarían de ti, acuérdate de lo que sufrió Cristo por ti y acuérdate de las lágrimas amargas de Pedro por haberlo negado y del gozo que sentía al recibir perdón. Confiésalo hoy. Bueno, ya hemos llegado al final de esta interesante lección de la vida de Pedro. Te invito a que me acompañes a continuar con estas interesantes lecciones de la palabra del Señor, pero antes te voy a dejar el versículo para que te lo puedas aprender de memoria. Se encuentra en Romanos 1:16 y que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que no te olvides, apréndetelo de memoria para estar en comunión con el Señor. Y nos vamos a ver la próxima semana con una nueva lección de El cojo anda. Así que no te pierdas esta interesante lección aquí en tu espacio con Abby. Nos estamos viendo pronto. Chao.